Hombre, Ricardo, política pues es el arte de gobernar de administrar, de gestionar los recursos públicos, ¿no? Eso se entiende por política. Claro que también por ahí en el diccionario creo que política se entiende el arte de hablar, de la oratoria. Eso es política en esencia, ¿no? Es el arte de administrar los recursos públicos. Bueno, con política, como el mismo nombre o sus raíces griegas lo dicen, polis es ciudad, ¿no? Y como le dice ese otro concepto también de políticos, que quiere decir el arte de convivir, el arte de vivir como ciudadanos en sociedad y que por ende llevó al arte de saber también gobernar esas sociedades. Cultura es todo el tipo de hábitos, rituales, ceremonias, artes que identifican a un pueblo, ¿no? Pues la cultura es la manifestación de los pueblos a través de sus costumbres, comportamientos, religión misma y todo lo que conlleva a ese ámbito social que a través de la historia la humanidad ha ido avanzando para convivir precisamente dentro de una sociedad organizada. Precisamente son esos los hábitos que tiene una población en particular para participar en la administración pública. Cómo elige a sus gobernantes, qué elige de sus gobernantes y cómo administra obviamente los recursos. La cultura política pues es precisamente la manifestación que hay de parte de la misma sociedad organizada dentro de unos estamentos que hacen que las personas puedan llevar a escoger a esos miembros de la sociedad encargados de gobernar, de dirigir, de administrar los estados. Y por ende, pues ahí podemos llevar a que, y la cultura política es el saber precisamente escoger a quién gobierne y el saber también gobernar. Pues yo creo que cultura como tal, una identidad no hay, hay un gran popurrí, dependiendo del nivel cultural, dependiendo del sector, dependiendo de cada una de las variables de los electores primarios, pues cada uno tiene una forma de ver la política. Hay administradores muy buenos, pero en esencia no hay una cultura que de alguna manera agrupe a toda una población. Hay como un gran popurrí cultural en ese sentido, no hay algo que identifique a los pueblos en la política. Hay, ¿cómo le podría yo definir eso? Hay una gran diversidad de conceptos, no hay algo que identifique a la población en general con respecto a la política. Pues yo creo que, por ejemplo, dando una explicación y más en mi vivencia política como exalcalde, como expersonero, y a través de los años he visto que cada día se ha convertido en como en la sed del poder, donde la misma sociedad, por ejemplo en el caso mío veo que los campesinos que votaban más como a conciencia o más lo que les nacía, ahora, y no solo el campesino, sino muchas de las comunidades tal vez por las mismas necesidades o por el mismo desengaño que han tenido de los líderes políticos, entonces ya como que venden más su conciencia política y es a través de prebendas y de dádivas que dan su voto y muchas veces hasta sin saber si pueden o tienen el derecho al voto o lo hacen, piden a cambio de ese voto eh, el que se le pague por ello cuando debería ser lo que es precisamente ese gran derecho que es al de elegir y ser elegido, pero ya lo hemos convertido también es un negocio y lamentablemente vemos cómo siguen unas maquinarias enraizadas ahí por precisamente el poder económico les da para que sean elegidos y seguir en lo que llamamos las más llamadas roscas
que hacen que muchas veces el progreso de los pueblos se vea no tan evidente o como quisiéramos que estuviera ya en este momento nuestros pueblos aquí en Colombia. ¿Qué entiendo por política? Pues por política entiendo que es el tipo de ideología que adopta un grupo de personas que velan y hacen uso de sus recursos políticos, de sus recursos públicos para buscar el bien común de una población. Por cultura, ¿qué entiendo por cultura? La cultura es como el conjunto de distintas expresiones de una sociedad, es decir, sus costumbres, sus prácticas rutinarias, sus rituales y las maneras de ser como de cada población en general. Por cultura política, pues la cultura política de una sociedad es como más o menos un grupo analítico de su cultura en general, donde vamos a incluir sus valores, sus creencias, sus conductas para un proceso político. ¿Cómo veo la cultura política en mi entorno? Pienso que la cultura política en nuestro entorno pues no es muy marcada, porque todos votamos o elegimos no por rescatar creencias, sino por una remuneración que recibimos a cambio por elegir a una X o Y persona.